Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 3.1, que son razones trigonométricas de cualquier ángulo. Aquí vamos a ver un repaso de lo que se estudió en ese repaso de lo que se vio en primer año de bachillerato. Por ejemplo, acá nos dice que se tiene la gráfica del ángulo θ, donde el punto O es el origen y OP es el lado terminal del ángulo θ, dibujado en posición estándar, ¿verdad? Dice que R es la longitud del segmento OP y nos pide que escribamos las razones trigonométricas del ángulo θ. Las razones trigonométricas dependerán del valor R, nos pregunta. Vale. Para empezar, ya establecimos, ¿verdad?, que para el seno ya sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso ya sabemos que esta parte funciona de cateto opuesto y es la longitud Y, la coordenada Y. Y esta parte de abajo corresponde a la longitud X y que también pertenece a la coordenada en X. Entonces el seno es opuesto sobre hipotenusa, Y sobre R. El coseno ya sabemos que es adyacente sobre hipotenusa, entonces sería X sobre R. Y la tangente ya sabemos que es opuesto sobre adyacente, que sería Y sobre X. ¿Estamos? Estas son las razones trigonométricas para cualquier tipo de ángulo, conociendo las coordenadas X, Y. ¿Estamos? Ahora bien, la otra que nos preguntaba era si las razones trigonométricas dependían del valor de R. Para eso acá tenemos la demostración, tomándose otro punto P', ¿verdad? Y siempre se va a cumplir que estos triángulos van a ser semejantes, y cuando esos son semejantes significa que el ángulo θ no cambia, no varía, ¿verdad? Entonces el seno de θ es igual a Y sobre R y también a Y' sobre R', y cada una de las razones. Entonces concluimos que las razones no dependen del valor de R, de tal manera que nos pide que las razones trigonométricas no dependen de la longitud del segmento P, no importa que este mida 5, 8, 10, 20, 40, 1000 o lo que sea, el segmento R, el ángulo θ no va a variar, ¿verdad? Las razones trigonométricas van a ser las mismas. Las razones trigonométricas dependerán únicamente del ángulo θ. Asimismo dice que el ángulo θ le corresponde un único valor del seno de θ, un único valor del coseno de θ y un único valor de la tangente de θ. Las razones trigonométricas de seno de θ, coseno de θ y tangente de θ son funciones del ángulo θ. De ahora en adelante a esta les vamos a llamar funciones trigonométricas. Cuando tengamos razones de seno, de coseno y tangente, vamos a hablar de funciones trigonométricas. Acá nos pide que calculemos las funciones trigonométricas del ángulo θ a partir del punto P, X, Y. Vale, para resolver este problema voy a explicar uno parecido. Aquí me falta encontrar a mí el valor de R. Entonces recordemos que para el valor de R yo voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces en este caso R va a ser la hipotenusa y por lo tanto 3 y menos 1 van a ser los catetos, ¿verdad? En este caso 3 va a ser mi cateto opuesto y 1 va a ser mi cateto adyacente. Entonces significa que R va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 1 al cuadrado es 1, por lo tanto R va a ser igual a la raíz cuadrada de 10. Entonces R es igual a la raíz cuadrada de 10. Vale. Una vez que ya tenemos definido esta parte, recordemos entonces, seno de θ equivale a tener Y sobre R. El coseno de θ equivale a tener X sobre R. Y la tangente de θ equivale a tener Y sobre X. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Estos tres datos, ¿verdad? Y otro punto importante a recordar es que dependiendo del cuadrante donde esté el valor de P o el punto, la coordenada P, recordemos de la clase 2.6 de primer año en la página 144, hay signos dependiendo dónde está la coordenada para cada una de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, si nos fijamos, el punto P cae en esta coordenada. ¿Qué significa? Que el seno ahí es negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el seno para mí va a ser Y sobre R. Entonces sería menos 1 sobre R. Vale. Pero como está en este cuadrante, significa que ese seno es negativo. Entonces sería
menos 1 sobre la raíz cuadrada de 10. Y menos por menos se hace positivo, entonces me queda 1 sobre la raíz cuadrada de 10. El coseno en ese cuadrante es positivo. Entonces ahí no hay problema. Simplemente sería 3 sobre la raíz cuadrada de 10. Recordemos que este es X y este es Y, ¿verdad? Y la tangente en ese cuadrante también es negativa. Entonces como es negativa significa que sería menos, ya sabemos que la tangente es Y sobre X, entonces sería menos 1 sobre 3. Y menos por menos se nos va a hacer más, entonces me queda de 1/3. Entonces de esa manera vamos a trabajar los demás que ustedes tienen acá. Y dependiendo del cuadrante donde esté ese punto, así son los signos de cada una de las razones trigonométricas.